Bueno, buenas noches con todos. El tema de mis casos clínicos es tratamiento de endoftalmitis aguda postquirúrgica. Yo soy especialista en cirugía de catarata y retina. En verdad estoy muy agradecido por la invitación. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor David. Lo que más me interesa a mí es compartirle el resultado de estos casos clínicos tratados con Vigadexa, con moxifloxacino dexametasona. Esta es en lo que me basé en el Mexican Endophthalmitis Study Group, donde ellos usan 0.1 centímetros cúbicos de Vigadexa cuando la agudeza de la endoftalmitis es mejor o igual a 20/100. Después ellos consideran que lo mejor es hacer vitrectomía. Es un protocolo que todavía no ha publicado resultados. Es en lo que yo me he basado. A partir de eso es que yo he comenzado a usar la Vigadexa en pacientes con endoftalmitis. Y como les digo, lo más importante es que quiero que vean los resultados. Son 3 casos clínicos de endoftalmitis aguda postquirúrgica, todos en pele, todos con opacidad vítrea marcada, todos sin reflejo rojo, y ningún caso llegó a necesitar vitrectomía. Este es el primer caso. Bueno, lo resaltante de este caso es que tiene antecedente de RCP, vitrectomía anterior, la típica, ¿no? A los días endoftalmitis. Era tanta la opacidad que el paciente ya llegaba a ser un grado de leucocoria, ¿no? Apenas pasó la puerta del consultorio, lo vi a los ojos y vi que había una pupila blanca, lo cual fue muy llamativo. Ese fue un caso que yo operé de FACO, se complicó o la compliqué y se infectó a los días o se inflamó a los días. El segundo caso es un paciente operado de trabeculectomía hace un año y viene a la clínica con un tiempo de enfermedad de 2 días. Sobre todo es baja de visión hace 2 días. El diagnóstico es blebitis asociada a endoftalmitis aguda. El tercer caso clínico es un paciente operado de una mini-NUC sin complicaciones. Y lo llamativo de este caso es que él tiene un tiempo de enfermedad de 7 días. La paciente manifiesta, al principio comencé a ver mejor, al cuarto o quinto día comencé a bajar de visión. 7 días de enfermedad de la endoftalmitis. La pregunta es, ¿por qué no se hizo en ninguno de estos casos vitrectomía? Porque como sabemos, entre más opacidad, entre más PL, entre más grave el cuadro, más nos vamos a la vitrectomía. No existe consenso absoluto para hacer un tratamiento. Usted puede empezar con intravitrea, puede empezar con vitrectomía y va a ser su decisión, porque no hay un tratamiento absoluto. La pregunta es, ¿por qué sí intravitrea y por qué no? Esas dos preguntas tienen que tener respuestas muy claras. En el primer caso, en el que me ocurrió, donde operé de facos, la compliqué, llegó a ser endoftalmitis, no pude hacer la vitrectomía, que es lo que yo quería hacer, porque no estaba disponible. Por X motivo, por insumos, por sala, por personal, no podía hacer yo la vitrectomía esa tarde, esa noche, la tarde que había la paciente y la noche. No se podía hacer en ese momento. Esa era mi primera opción. La segunda opción es pues ir inyectando un antibiótico hasta que le puedas hacer la vitrectomía, ¿no? Pero pensé, ¿por qué le voy a empezar a hacer ceftazidima vancomicina si es algo que no ha demostrado tener buenos resultados en pacientes con tanta opacidad, en pacientes en pele? Eso ya se sabe casi 30 años. Entonces, no me pareció el mejor tratamiento, ni siquiera para decir, bueno, que vaya avanzando. O sea, no me pareció el mejor tratamiento en ese momento. Era tanta la opacidad que dije, esto es como que en unas horas puede pasar a NPL. La tercera opción era usar el protocolo mexicano, ¿no? Del Study Group mexicano, pero ellos lo están haciendo en pacientes, como les dije, mejores de 20/100, igual los mejores de 20/100. No tenía sentido seguir la misma pauta que ellos hacen de 0.1 cc. En ese momento dije, hay tanta inflamación que tiene que haber una cantidad proporcional de antibiótico. Eso es lo primero que pensé. Un antibiótico no puede ser para tanta opacidad en 0.1, tiene que ser más antibiótico. ¿Para qué? Para que esté más tiempo el antibiótico. Más antibiótico va a durar más tiempo. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Y bueno, y claro, lo más pronto posible, ¿no? Pongo acá la imagen del póker porque yo lo recomiendo a las personas que enfrenten una endoftalmitis, a cualquiera le puede pasar, que es muy importante que el paciente entienda la situación, entienda que usted no tiene la culpa, entienda que es parte de la estadística, usted no se sienta culpable, es la peor manera de afrontar una endoftalmitis, porque si el paciente ve su cara de asustado o de sorprendido, de que no sabe qué hacer, eso es un punto a favor en contra de todos, del paciente, de la confianza que tiene en usted, de la confianza en que usted tiene en sí mismo. Este es el segundo caso de, como les dije, un paciente con blebitis. Planteé la vitrectomía, claro que sí, un paciente con ojo único, ¿sí? Paciente en PL, y
Yo quería hacerle intravítrea. Si había funcionado en el primer caso, dije, va a funcionar en el segundo. Y tuve que buscar el por qué no hacer vitrectomía. En este caso, yo consideré no hacer vitrectomía porque el paciente tenía un probable glaucoma avanzado. Sabemos que hacer vitrectomía, de repente usaba aceite de silicón, podía aumentar el daño del nervio óptico. Y sobre todo por la gran inflamación de la parte superior de la esclera. Tenía una ampolla muy adelgazada, una ampolla muy pálida, había ya fibrina dentro de la ampolla estaba como para maniobrarla y que se rompiera, ¿no? Ya estaba a punto de romperse. El tercer caso, yo también quería usar la intravítrea y también tuve que buscar el por qué no hacer vitrectomía. En este caso consideré que el tiempo de enfermedad era muy largo, era 7 días de enfermedad, ¿no? De una endoftalmitis. Había una OCP marcada, opacidad de cápsula posterior. Eso me hacía pensar que ya el cuadro era muy severo, que la retina probablemente ya estaba necrótica y apenas yo comienzo a hacer vitrectomía, pues pude haber roto, hacer grandes roturas de la retina, ¿no? Ese es el por qué no planteé hacer vitrectomía. En el caso este, mucha inflamación, probable rotura iatrogénica. Y también, ya ni siquiera pensé en la segunda opción, en un PL y la tercera tampoco, la cuarta. Sí, con la posibilidad de, como la cámara estaba muy estrecha, en el momento de inyectar ya sacar directamente de cámara vítrea. Les voy a mostrar acá la inyección. Este es el medicamento que usé, Vigadexa. Este es mi plan terapéutico. Lo que todos sabemos, ¿no? Al hacer una intravítrea, sobre todo si quiero inyectar más volumen, tengo que sacar y lo mismo tengo que reponer, cuidando mucho la presión intraocular y planteé esto. Retirar humor acuoso hasta el punto de llevar a la cámara semiplana. No plana, semiplana. Esa cámara muy estrecha, con aguja amarilla 30G, para conseguir la hipotonía ocular. El segundo paso es inyectar ya directamente en cámara vítrea con otra aguja amarilla 30G, cargar 0.4 por si acaso, todo lo que entre. Todo lo que me permita la cámara anterior, yo se lo voy a poner al vítreo hasta restablecer la hipotonía. En caso de hipertonía, siempre atento con otra aguja. Si se podía hacer paracentesis cámara anterior, si no, directamente a cámara vítrea, pero siempre tener mucho cuidado de la presión ocular. Bueno, y también el antibiótico sistémico, tópico, todo lo que siempre usamos. Estas son las dosis que usé, primera dosis 0.3, segunda 0.2 y tercera 0.2, cada 48 horas. Este es el primer video. Observen ahí, abajo eso no es un halo senil, abajo eso es un hipócrita. Intento yo hacer la paracentesis, pero veo que la cámara casi estaba plana. O sea, había tanta inflamación vítrea que la cámara ya estaba plana. No era la mejor manera de llevar ese ojito a la hipotonía, ¿no? Yo quería lograr una buena hipotonía para intentar lo máximo que pueda antibiótico. Acabo de recordar que este paciente es en PL, opacidad total, tiempo de enfermedad de 7 días. Segundo video. Como no puedo llevarlo a la hipotonía, voy directamente a la cámara vítrea con una aguja naranja, 25G. Aguja naranja 25G, directamente a vítreo, la cámara vítrea. Logro la hipotonía que quería. Y en ese momento, una vez, rápidamente, claro, una vez ya hipotonizado el ojo, revertir la hipotonía con la inyección intravitreal, que más o menos fue mayor a 0.3. Hay un video van a ver que yo cargo 0.4 y paso llenado el ojo con 0.35, porque voy a haberlo llenado de Vigadexa, directamente a la cámara. Esa es la forma en que yo inyecto el medicamento. ¿Por qué tanta Vigadexa? Porque la inflamación era tremenda, el tiempo de enfermedad era muy largo. ¿Por qué no vitrectomía? Por el riesgo de hacer rotura iatrogénica. Vamos a pasar a la siguiente. Este es también el tercer caso clínico. Acá quiero resaltar que sí logré, en la evolución sí logré rápido ya, de la paracentesis en cámara anterior, rápido ya logré la hipotonía. El ojo es como que volviera a la fisiología normal de un ojo cuando ya está siendo tratado, ¿no? Logré la hipotonía, miren cómo la cámara casi queda plana. La cámara casi queda plana. El segundo paso, inyectar lo que corresponde a antibióticos, en este caso, lo que logró la normotonía fue 0.12.
inyectado directamente a vitrio. Siempre, siempre inyectando y comprobando la presión vítrea, inyectando y comprobando la presión vítrea, que es algo que los que hacemos cirugía retinal pues, estamos acostumbrados, no siempre estamos inyectando soluciones, silicón a cámara vitrea, siempre estamos verificando el tono, ¿no? Muy bien. Esa es la forma en que yo trato a estos pacientes. Y esta es la parte más importante de la evolución. Y yo quiero que esto sea, soy consciente que algunos dirán, bueno, entonces si a mí me toca una endoftalmitis voy a usar Vigadexa. Tampoco es tan simple. No hay un estudio que lo respalde. Esa es la situación. Entonces soy consciente que algunos dirán, bueno, voy a usarlo. Y he tratado de poner la justificación del caso, he tratado de hacer la bibliografía correspondiente, pero la verdad es que no existe el estudio. Bueno, la evolución es lo más importante. La evolución, creo que nadie quiere esta evolución, ¿no? Nadie soporta pues esta evolución, ¿no? Ni obviamente el paciente tampoco. Pero yo creo que lo más importante es esto, es nunca llegar a estos casos. O sea, perder ojos de esta forma es algo que pues nadie quiere, ¿no? Esta es la evolución del primer caso, este es el primer día, el primer caso clínico 3 días después de la inyección intravítrea, ¿no? El cultivo salió negativo, el gran salió negativo, y en 3 días ya había una opacidad vítrea leve. De una leucocoria, en 3 días pasara a una leve. Con cultivo negativo, gran negativo. Una bacteria, ¿será ese el comportamiento de una bacteria? No lo sé. Fue RCP, hay que recordar que fue RCP. ¿Algo de visco habrá pasado a cámara vítrea? Probablemente. Este es también el primer caso clínico, es 7 días post inyección intravítrea. Al final, ese es el seguimiento, ¿no? Al 20-50, 20-40 a los controles, a los 7 meses. Este es el segundo caso clínico. Quiero que vean acá, este es el momento del diagnóstico, es un pele. Miren la opacidad difusa, ¿no? En todo el vítreo, toda la cámara vítrea opaca. Esta es la agudeza visual ya luego de 3 días de la primera inyección. Miren cómo ya es como que se forma un nivel, ¿no? Hay una parte que está más opaca y hay una parte que está menos opaca. Esa es la evolución en la ecografía. Este es el paciente con la blebitis que le comenté, ¿no? Ya el hipopión estaba negativo 4 días después de la inyección. Rápido se van los signos inflamatorios, es una característica de ese tratamiento. Y acá está el por qué no le hice vitrectomía, ¿no? La ampolla estaba a punto de romperse, ¿no? O sea, manipular, hacer vitrectomía, poner inyección retrovulvar a un paciente en ese estado, difuminar las bacterias al espacio subconjuntival, no me pareció la mejor opción. La evolución es esta, ¿no? A los 4 días, a los 16 días ya está en 125. La presión, que es algo que también me preocupaba en este paciente, porque estaba usando dosis altas de moxifloxacino y dexametasona, permaneció baja, ¿no? Controlada con Gritantec. Este es el tercer caso clínico, PL al diagnóstico, opacidad vítrea y opacidad de cápsula posterior marcadas. Miren ustedes lo poco que dilata, miren la opacidad de cápsula posterior, miren la tremenda opacidad difusa repartida en toda la cámara vítrea. Hacer vitrectomía en este caso me pareció un riesgo de rotura iatrogénica. Preferí usar intravítrea a dosis alta como ustedes vieron. Este es el paciente del video de la inyección que ustedes acaban de ver. Esta es la evolución luego de 73 días. Miren cómo quedó el vítreo, ¿no? Opaco, ¿sí? A pesar de eso, de esa opacidad vítrea, estaba en 20-60 con una membrana hiperretiniana macular, ¿no? A los 73 días del seguimiento. El plan era operarle la membrana, hacer la vitrectomía y sacarle la membrana, ¿no? Pero la paciente no regresó. Ese es uno de los problemas también de los pacientes que tienen infecciones o endostalmitis severas, que después ya es como que no quisieran pues ya someterse a más cirugías por obvias razones. Eh, Luego de esto, cada vez que esto pasó hace más de 2 años, cada vez que yo me encontraba con un oftalmólogo en un congreso, en una charla, en el mismo hospital, en la misma clínica donde trabajo, le comentaba el caso, porque en verdad me daba mucho gusto que los pacientes hayan salido pues de esa forma adelante, ¿no? Y eso hizo que un poco me obsesione con el tema. Cada vez que yo escuchaba que alguien tenía un hipopión o alguien me comentaba, oye, estoy teniendo un paciente con endoftalmitis, yo iba o me llevaban el paciente
o también de alguna forma se enteraban y llegaban a la clínica. Entonces, he visto muchos casos de endoftalmitis. Les puedo decir que más o menos tengo estos parámetros. No es algo pues, que podamos estandarizar, estos son pocos casos clínicos, ¿no? Pero más o menos este es el comportamiento. Miren que algunos no hicieron hipopión, o porque el oftalmólogo en el inicio no lo vio, o porque en ese momento no se formaba el hipopión, pero endoftalmitis no es sinónimo de hipopión, ¿sí? Miren este caso también de NPL que fue tratado con inyección intravítrea de Bancosefta, ¿no? Y el paciente ya llegó en un grado pues ya perdido, ¿no? Y también se trató con inyección intravítrea. Eh, lo que les quiero transmitir de esto es lo siguiente. El tiempo de enfermedad encontré desde un día de tiempo de enfermedad. Al P1 ya había casos con endoftalmitis. Todos los pacientes tenían opacidad vítrea o células en vitrio. Variable, ¿no? Según se relacionaba la agudeza visual. Todos siempre presentaron agudeza visual disminuida. Esa es la característica principal. Estoy a favor de este uso porque se recupera rápido el reflejo rojo. Y aunque esto no se comenta mucho, esa sensación de que uno hace un tratamiento y el paciente a los pocos días está mejorando le da mucha tranquilidad. Una de las cosas que más yo veo que le ha preocupado a un cirujano intraocular, incluso de personas que tienen mucha experiencia ya operando, es cuando el paciente, Martín, estamos en tiempo. sí, es cuando el paciente tiene pues mucha inflamación. Entonces, esta es una de las características que yo he encontrado, es disminución rápida de la inflamación, disminución lenta de la opacidad vítrea. Los cuadros más leves necesitaron solamente una inyección intravitreal. He tratado de justificar el uso, sobre todo es que la moxifloxacina cubre las bacterias que están relacionadas con la endostalmitis y que se ha reportado el uso en cámara anterior, ¿no? Intracamerular, que se ha reportado seguridad. Acá he puesto una bibliografía de por qué poner 0.3 a mayor volumen. No es algo que esté estudiado, no es algo que esté demostrado, y he puesto también algunas características de por qué la vitrectomía en algunos casos puede ser perjudicial, por rotura iatrogénica o porque está descrito que también demora el tratamiento. Necesitamos obviamente pues comprobar esto con estudios más exactos, porque el problema es que esto puede demorar mucho y hay pacientes que pueden perder la visión, hay médicos que pueden sentirse frustrados al tener pacientes pues en ceguera por este diagnóstico. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Martín. ¿Tenemos alguna opinión? No sé si está conectado el doctor Silvio Luján. Bueno, ¿Está? mientras que se ve el doctor Luján, Doctor quería, Arana, sí, doctor eh, Arana, sí. bueno, efectivamente, pues no hay estudios que expliquen y que sean certeros con respecto al uso del moxifloxacino y hexametazona. Sabemos que ambas son medicinas excelentes y generalmente se utilizan en dosis de 0,1 mililitros. Así que ya con ese 0,1 mililitros más o menos abarca hasta 300 veces la dosis que puedas cubrir a la mayoría de las bacterias patógenas. No sé el uso de 0,3, habrá que verlo. El asunto también es que no se sabe cuál será la toxicidad que puede darse con estas sustancias, ¿no? Ajeno a la toxicidad misma de la endoftalmitis. Así que es una cosa a tener en cuenta, pero también hay que tomarlo con pinzas por los riesgos que trae el usar, digamos, sin saber a plenitud de los efectos de estas medicinas en dosis mayores. Muy bien. Tengo acá en uno de los mensajes que el doctor Juan Vega ha escrito. Dice, tuve una experiencia de un par de casos con las características de 0,2 cc, como si utilizó 0,2 cc de Moxi más Dexa, con buena respuesta, pero aquí llama la atención esto que nos ha colocado, dice con buena respuesta. Es complicado tener acceso rápido a vitrectomía temprana, considerando costos de reoperación, y que en algunas salas las operaciones que se alquilan, que alquilan retinólogos jóvenes, no se pueden reprogramar cirugía de vitrectomía debido al diagnóstico, pues hay temor a contaminación de las salas. ¿Verdad? Muy bien, ¿qué le parece esto, doctor Arana? A veces una dificultad, a veces no tener acceso a sala
obviamente también después hay que implementar todo el proceso y el protocolo de bioseguridad al respecto. Bueno, evidentemente lo que dices es muy cierto, ¿no? Porque el tener acceso a una sala de operaciones que pueda brindar vitrectomía y que permitan hacer una operación cuando hay otras programaciones en el día, entonces realmente no te van a dar acceso y eso va a seguir aumentando. Entonces, tenemos esta opción y ya el moxiflucasino es una maravilla, probado pues salvar muchos ojos y pues con la ayuda de la dexametasona quita la inflamación. Sería por el momento, para no arriesgar opinión, yo diría que esta es una actitud inicial para salvar el ojo, esperando, digamos, tan pronto se puede hacer una vitrectomía que a pesar de que no tampoco tiene una claridad con respecto a una aceptación general, pero pues el quitar inflamación, el quitar todos esos tejidos infectados e inflamados, va a disminuir la inflamación sobre la retina y la toxicidad. Así que yo siempre creo que las dos cosas son válidas. Si no tengo el acceso inmediato a ponerle la dexametasona y moxifluoxacino y buscar el espacio y el tiempo para lo más pronto que pueda para hacer una vitrectomía. Martín, una pregunta. Lo que no, el primer caso sí me estuvo claro, que fue cultivos negativos, y Sí. en los otros dos casos que también fueron cultivados No les hice estudio. No les hice estudio. Al segundo y al tercer mm, caso clínico no les hice estudio. No, ya. pacientes que no fueron, no se envió muestras. Lo que quiero transmitirle es que si alguien tiene una endoftalmitis aguda y no quiere, o obviamente nadie quiere eso, y usted no tiene el acceso a un retinólogo, a una vitrectomía de emergencia, considere ese tratamiento. No hay la suficiente justificación, no la hay, pero es una buena alternativa en caso usted no tenga más opción. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Ya. Sí, me estaba recordando mis clases de mi profesor de infectología que trabaja ahí en el hospital, el doctor Cuellar, nos explicaba que los antibióticos se dividen en dos grupos, los de tiempo dependiente, como el caso de la penicilina, por eso necesitamos usar cada 3, 4, cada 3, cada 8, cada 6 o cada 4 horas, es decir, más frecuencia, son tiempo dependiente, y los que son concentración dependiente, es decir, Mm. para que tenga un efecto máximo. Y en este caso, las quinolonas pues son medicamentos concentración dependiente, de acuerdo a su proceso de farmacocinemia y farmacocinética. Lo que, Muy lo que, bien, lo que quería también, por último, es decir, es que no voy a esperar que un ojo que esté en 20/100 con una opacidad vítrea pues tal, funcione igual el antibiótico con una opacidad vítrea total, una opacidad vítrea marcada. O sea, el antibiótico podría ser que no se reparta de la mejor manera a 0,1. Sabemos que existe la ley de biodifusión. La ley de difusión tiene que ver con la concentración. Entre más concentración de un soluto, más fuerza de difusión en menor tiempo. Ese también es un argumento a favor de usar 0,3. El vitrio está totalmente opaco, es un vitrio totalmente patológico. La física, la dinámica de ese vitrio es diferente. Y yo consideré en ese momento que se necesitaba más cantidad del soluto, en este caso la Vigadexa. muy bien. Vamos a pasar con el segundo caso que nos presenta nuestro amigo Eugenio Moya, nuevamente para presentarlo. Él, él nos va a presentar su caso clínico. Él es especialista de retina y del Hospital de Raza, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Actualmente trabaja en la Clínica La Luz y nos va a presentar su caso. Eugenio, por favor. Hola, muy buenas noches con todos. Realmente muy contento de estar eh, en esta charla. Muchas gracias realmente por la invitación. Y así que vamos a presentar este caso clínico. Eh, bueno, me dijeron un caso clínico para que sea interesante, para que de alguna manera puedan ver estos colegas. Y realmente pues estoy muy agradecido, como les había comentado. Eh, Muchas gracias, doctora Arana, David y colegas que estaban presentes. Vamos a ver. Se trata de una, este, perdón. Se trata de una mujer de 31 años de edad que acude por una baja de visión que lo tiene desde niña. Tiene una agudeza visual mejor corregida de 20/100 en ambos ojos
segmento anterior aparentemente no se ven mayores alteraciones y en el fondo de ojo se ve esta imagen que se aprecia en la retinografía. Realmente se ven lesiones redondas, más o menos de 6 diámetros de disco, con bordes hiperpigmentados, y ciertamente estas zonas atróficas que se ve a nivel macular. Uno a simple vista podría ver y decir, bueno, ya como que tener alguna sospecha diagnóstica, ¿no? Eh, en el examen de la tomografía de mácula y nervio óptico se logra apreciar que tiene una forma como de estafiloma a nivel macular. Realmente hay una atrofia muy importante y significativa de todas las capas de la retina y también a nivel de la coroides en ambos ojos. A nivel del nervio óptico, aparentemente capa de fibras nerviosas dentro de límites normales, el nervio óptico se ve bien. El área macular, como ya lo he descrito, tiene una atrofia muy importante y significativa de todas las capas de la retina y además también una afectación a nivel coroidea, ¿no? Entonces, este paciente realmente vino, bueno, la vi ya en Tacna, hay muchos pacientes que vienen de Chile, ¿no? Entonces, esporádicamente cada semana o cada 2 semanas viajo a Tacna y resulta que la paciente tenía a su hijo que también tenía déficit visual. Y entonces se hizo un estudio genético que fue compatible con un tipo de distrofia macular retiniana y por eso que es importante este cuadro porque a veces puede pasar desapercibido y nosotros tener otro tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces es importante el diagnóstico diferencial. Y la condición clínica además la presentaban después de indagar ya acerca de la evaluación genética, pues tenía su padre, una prima hermana, un tío y alguno de sus abuelos paternos. Entonces, sin más rodeo, pues vamos a presentar esta enfermedad, enfermedad hereditaria retiniana, en este caso esta distrofia tipo Carolina del Norte, que fue escrito más o menos ya por los años 1971 por el doctor Leffler en 4 miembros, o mejor dicho, en 4 generaciones de una misma familia que tenían descendencia irlandesa y que vivían en Carolina del Norte. Posteriormente ya se detectaron casos en Europa, Asia y en América del Sur. Tiene varios nombres, según cómo se hayan detectado, en todo caso estudiado en otros lados, distrofia retiniana central del epitelio pigmentario, también lo han llamado como distrofia areolar central del epitelio pigmentario de la retina, distrofia foveal progresiva, o bien como degeneración del epitelio pigmentario de la retina y coroidea, autosómica dominante. Entonces, esta enfermedad como tal es una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué significa esto de autosómico? De que el gen en cuestión está localizado pues, en uno de los cromosomas no sexuales, o sea, puede ser el cromosoma 1 o el cromosoma 22. Y dominante, ¿por qué? Porque basta solo una copia de esta mutación para que pueda eh, relacionarse, o en todo caso, para que pueda desarrollarse esta enfermedad. Esta tiene una penetrancia completa y vemos que se encuentra ubicado en el cromosoma 6 en el brazo largo, en la región 1, banda 4 y su banda 1, 6 y su banda 2. Entonces, el riesgo de los afectados es importante, en los cuales estos son heterocigotos, es de 50% para cada embarazo. O sea, existe ese riesgo de que uno de dos, por así decirlo, el 50% puede tener esta afectación. Las características fenotípicas realmente de este tipo de distrofia macular tipo Carolina del Norte son muy, muy variables, incluso dentro de una misma familia, como se ve en la imagen, acá se ve de uno de los miembros de la familia y otro de uno de los hermanos, realmente es aparentemente diferente, pero o sea, es la afectación variable e incluso nos puede dar una agudeza visual también variable según la afectación que estos tienen. Pueden presentarse pequeños depósitos parafoveales similares a drusas, hasta grandes lesiones similares a colobomas, como se presentó o como presenté en el caso anterior. Esta enfermedad generalmente involucra una visión central alterada, estable, a menos que presente una neovascularización coroidea. Cuando presenta la neovascularización coroidea, puede disminuir significativamente la visión, como es entendible. En algunos pacientes, la progresión del cuadro se detiene más o menos en un rango de visión de 20-50. Aquellas afectaciones que tienen ciertamente pocas alteraciones a nivel macular incluso pueden tener mejores visiones de 20-50, y si es que ya está muy avanzado o hay una atrofia muy marcada, pudieran llegar
visiones mucho más deterioradas, 20/400, 20/800. Curiosamente, la paciente que teníamos en cuestión, que le mostré las imágenes y se veía este coloboma grande, la paciente tenía 20/100. Entonces, ven por este pequeño ladito por ahí de alguna manera y conservan esa visión en el tiempo. Muchas veces estos pacientes presentan además estrabismo porque no tienen una fijación adecuada, entonces aparentemente vienen por estrabismo, se les hace el estudio relacionado al fondo de ojo y se encuentran estas alteraciones. Y entonces, pues es importante indagar siempre el antecedente familiar. Como se ve aquí en la imagen, existen unos focos de engrosamiento localizados del complejo de segmento externo de fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina. Es importante tomar imágenes, en este caso, que sean de alta resolución, con cortes finos, para de esta manera poder determinar estas alteraciones, porque bueno, son unas luces muy, muy pequeñitas, a veces si se hace un corte con no tanta, pues, con no tantos cortes de resolución, a veces puede pasar por ahí desapercibido. Entonces, esta enfermedad realmente, bueno, nosotros vemos, podríamos diagnosticarlo aparentemente como una toxoplasmosis congénita ocular, pero hay que llamarnos, o en todo caso hay que buscar de que puede ser otra enfermedad. Sabemos si es bilateral, decimos, bueno, acá de repente es otra afectación. En este caso, si lo tienen los padres o alguno de los integrantes de la familia, hay que buscar siempre esta patología. Es rara, es cierto, pero alguna vez lo podemos ver y es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que la persona, o en todo caso en cuestión, la imagen superior es del hijo y tiene una afectación muy marcada. El padre tiene también afectación, aunque no es muy, muy marcada. Obviamente la huesa visual es mejor, a veces pasan desapercibidos. Si uno de los ojos no tiene tanta afección, aparentemente binocularmente el paciente puede estar viendo bien, entre comillas, pero siempre tienen esta afectación visual y es importante hacerles a esos pacientes una evaluación genética, un consejo genético. También de repente se pueden detectar otro tipo de alteraciones, como por ejemplo distrofias, ya sea tipo Stargardt, o algunas otras alteraciones en las cuales encontramos lesiones musculares, a veces que ya lo encontramos en el adulto. Pero en este caso, que se ve en el niño y que va progresando y vemos el antecedente familiar, es muy importante siempre hacer este tipo de estudios y buscar esta patología. Lo importante es pensar en que sí existen. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Eugenio. Vamos. Bueno, quizá esto es una pues enfermedad lamentablemente que por el momento no hay una forma de tratarla, ¿no? Hay muchos locus ahí comprometidos, pero evidentemente el tratamiento va a ser en el desarrollo genético, ¿no? Y buscar, tratar de repente cuando ya se sabe que va a tener una gestación, pues de repente hasta hacer el tratamiento como se está haciendo en intraútero, ¿no? Para bloquear estos tipos de genes. Por el momento se han hecho algunas evaluaciones con respecto a células pluripotenciales, células madre, pero esto todavía está en camino. Así que hasta ahora yo creo que hay que cruzar los dedos, el que tiene que haga una lesión leve y no la severa, que se lleve toda la mácula, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pueden hacerlo también las preguntas escribiendo por el chat. Eh, Eugenio, discúlpame, hicieron también para evaluación de algunas otras enfermedades infecciosas parecidas y el control de toda la familia. Claro, sí, o sea, lo primero que se pensó pues era una toxoplasmosis, ¿no? Pero ya al verse la enfermedad que estaba en varios miembros de la familia, se hizo el paneo y pues finalmente ya el resultado ya Sí, genético demostró la enfermedad, ¿no? eso sí es lo interesante, ¿no? De que a veces uno encuentra una lesión y está en toda la familia. Claro. Y acá lo Muy curioso bien. es, o sea, la variabilidad, o sea, a veces uno puede tener, como se ve en la imagen, papá afección poca, aparentemente no hay muchas lesiones, incluso a veces cuando uno ya lo detecta de adulto dice, ah, bueno, como que es una degeneración macular, pero como que inicia más temprano. De hecho, esto ha sido catalogado como una
eh, bueno, como una degeneración macular agresiva en la infancia. Eso es lo que se pensó en un primer momento, porque incluso puede tener cicatrices atróficas grandes, retinales, pero realmente pues hay que ir detrás de este cuadro y buscar esta enfermedad, ¿no? Muchísimas gracias, Eugenio. Vamos a Gracias. continuar con el tercer caso. ¿Hay alguien más que quería hablar? No. Un saludo, Eugenio. Un saludo para ti. Tiempo que no te veo. Muchas gracias. Muchos saludos a todos mis queridos amigos, ahí a Martín, a todos los colegas, y bueno, muy emocionado de estar acá con ustedes. Gracias. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar con el tercer caso. Un caso, va a presentarlo el doctor Fernando Munaico. Fernando, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? Una disculpa, no tengo Muy bien. video, Deja de pero ahí compartir, estamos. Eugenio, y para que entre Fernando. Muy bien. Eh, Mi amigo Fernando es, ha hecho la residencia en el Instituto Nacional de Oftalmología y ha hecho su especialidad en México, en el Instituto de Microcirugía Ocular en Querétaro. No, en el Instituto Mexicano de Oftalmología, Perdón, Instituto Mexicano de IMO, Oftalmología, en el sí. IMO de Querétaro, en México, y estoy contento porque nos va a presentar un interesante caso. Él a veces escribe casos interesantes y los ha publicado también. Entonces, es todo tuyo la presentación, mi querido amigo. Sí, muchas gracias, doctor Cruzado, gracias por la oportunidad, gracias por la confianza. Bueno, vamos a presentar un caso clínico, que este caso clínico lo traigo de cuando hice el becariato de retina allá en México. Entonces, se trata de una paciente femenino de 46 años que desde hace más o menos 5 días de evolución presenta manchas negras en su visión central, ¿no? Entonces, y ella dice que, pues, no se, al momento ocular, pues, se quedan fijas, ¿no? Y en el ojo derecho presenta cierta metamorfopsia, cierta distorsión de la visión de las imágenes, ¿no? También esto, como ella se dedica a ser costurera, pues ya le está afectando a sus actividades de la vida diaria y por eso viene. Como antecedentes importantes, bueno, oftalmológico y quirúrgico negado, pero pues solo que tiene una psoriasis en tratamiento médico, ¿no? Ella es procedente de Querétaro, México. Y tiene, bueno, en los pacientes con una capacidad visual buena, muchas veces es difícil hacer a veces un diagnóstico, ¿no? Entonces a veces uno tiene que hacer acucios, a veces el retinólogo está más acostumbrado a ver pacientes de 20/100, 20/400, cuenta dedos, pero cuando uno se enfrenta a un paciente que ve bien, pues ahí nos ponen a prueba los pacientes, ¿no? Entonces, capacidad visual, 20/30 ojo derecho y en el ojo izquierdo 20/50, una miopía leve. En el segmento anterior no presentaba Tyndall ni tampoco signos inflamatorios intraoculares. Presento la foto clínica en la cual pues se hizo el corte respectivo para ver el Tyndall. No se ven precipitados retroqueráticos. Pues al fondo de ojo tenemos estas imágenes. Entonces, en la retinografía color se puede ver una imagen de color amarillento cremoso que está en el haz papilomacular del ojo derecho y por debajo de la arcada temporal superior del ojo izquierdo también una lesión y también se esboza también la misma lesión en 12 horarios más o menos a 2 diámetros de disco. Muy bien, entonces, ante esto, pues como nos llega el paciente pues a la consulta, siempre el ejercicio clínico es importante, ¿no? Entonces, pensar qué probablemente es antes de pues someterla a algún examen auxiliar. Entonces nos pusimos a pensar, pues una paciente femenina, 45 años, sexualmente activa, pues no está tan descabellado pensar que puede ser una infección, ¿no? Una enfermedad infectocontagiosa. Puede ser sífilis, VIH, CMV, tuberculosis, toxoplasmosis. México, al igual que nosotros, tienen casi las mismas patologías. Algunas enfermedades que están muy similares con afectación macular, como la maculopatía media paracentral aguda, que en realidad tanto esta maculopatía como la neuroretinopatía macular aguda son enfermedades que ciertamente están relacionadas a oclusiones vasculares o también a infecciones virales. Entonces, hasta ahí lo dejamos un poquito más alejado. Y como última opción, de repente, a un síndrome de puntos blancos evanescentes, también paciente joven, femenino, pero como que algo no cuadra, ¿no? A pesar de que el cuadro es bilateral, pues algo no cuadra. Entonces, elaboramos un plan de trabajo en la cual le pedimos toda la batería pues, para enfermedades infectocontagiosas y, por ejemplo, hemograma completo, también FTA, VH, PPD, bioquímicos también,
y pues planteamos un OCT para ver cuál es la característica de esta lesión, un angio-CT para ver cómo estaba la vasculatura, si realmente era una lesión que tenía neovasos o no, una fluorangiografía porque también es una paciente joven, a pesar de que podemos tener pacientes jóvenes, pueden tener algún tipo de oclusión, entonces, y como estaba en la mácula, pues decidimos hacer una angiografía también y una autofluorescencia. Entonces, algo curioso que siempre nos pasa en la clínica, en la práctica clínica, es que nosotros mandamos al paciente a hacer un OCT y pues cuando viene el informe, pues siempre el protocolo de corte va a ser central. Pero el problema es que la lesión está arriba. Entonces, a veces si tú no lo señalas, pues te van a mandar así una imagen así, tú vas a decir que no tiene nada. Pero el detalle está que, pues, al menos particularmente a mí, ya la experiencia me ha enseñado que pues tengo que ir, si tengo el tomógrafo a la mano o sé dónde se hizo, pues pedir los cortes. Y eso es lo que se hizo. Entonces vamos a pedir, pedimos los cortes y pues le hago el raster y veo pues que allí justamente al hacer corte en esa lesión, vemos un drill, o sea, una desorganización de capas externas, y esta desorganización no solamente está en las capas internas, perdón, llega también hasta las capas externas. Y también hay unos ciertos puntos hiperrefléticos, unos pequeños quistes, y también vemos en la interfaz vitreoretiniana que hay cierta celularidad. Cuando le hacemos el mismo al corte a la lesión, le hacemos un corte en el sector papilar y también vemos que hay también el vitrio inflamado, también la lesión se puede ver allí, que hay una desorganización de esas capas que aparentemente está respetando la capa hasta la limitante externa. Muy bien, hasta ahí tenemos eso. Ahora también hicimos el raster del ojo izquierdo, pues es el protocolo de corte central, y ahora vemos al corte de la otra imagen, como estaba muy arriba, pues no llegamos a obtener la imagen. Entonces, pues aparentemente en la mácula del ojo izquierdo, pues no había lesión, pero sí lo vimos que estaba muy pegado a la arcada temporal superior. Ya al hacer el angio-CT, en el ojo izquierdo no vimos cambios significativos, pero sí en el ojo derecho. Más o menos en el plexo profundo, vimos un aumento en la decorrelación, lo cual nos marca que hay un proceso probablemente o inflamatorio u obstructivo. Entonces hay como que hay una señal que nos está diciendo algo en la microvasculatura profunda, sobre todo en esa zona de la lesión. Entonces también igual, acá no tengo la segmentación del angio-CT, pero pues es lo que las mejores tomas que pude tener de esa imagen. Pues también le hicimos una angiografía, sospechando de algún tipo de patología vascular oclusiva, y pues lo único que encontramos, pues en los tiempos tempranos y tardíos respetados, lo único que encontramos es una hiperfluorescencia por tinción, nada más. Igual en el ojo izquierdo, pues no había nada contributorio. Y en autofluorescencia tampoco algo llamativo, solo la hipoautofluorescencia pues de las lesiones, ¿no? O sea, que quiere decir que como que no hay un defecto en el EPR o que hay algún tipo de pigmento, ¿no? Entonces, en los exámenes de laboratorio tenemos hemograma normal, plaquetas normales, leucocitos normales, pero nos llama la atención aquí, pues, es un paciente con una prediabetes, ¿sí? Era un tantito obesa la paciente, y el colesterol, pues, tenía colesterol alto, tenía triglicéridos altos y lo demás normal. A los marcadores inflamatorios, también normal, pensando que era, pues, una enfermedad inflamatoria. Pero en las infecciosas, pues, también VH negativo, VDR negativo, FTA negativo, el toxoplasma IgG sí estaba positivo, pero no el IgM. El IgM estaba negativo. Y esto nos habla, pues, de un recuerdo inmunológico, no de una infección activa. La radiografía de tórax normal y el PPD normal. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos todo negativo. ¿Y de dónde viene esta lesión? Entonces, pues, a recurrir a la vieja confiable. Entonces, cuando no te funciona tu primer planteamiento, hay que volver a pensar, tranquilizarse y volver a hablar con el paciente, que es lo que se hizo. Entonces, siempre a veces los pacientes, cuando uno interroga al primer paciente, a veces por el tiempo de la consulta o por múltiples factores, el paciente a veces no nos dice todos los datos completos. Entonces, volvimos a preguntar a la paciente y pues yo también en mi práctica diaria trato de las preguntas. Hay un formulario que siempre usan los subbiólogos, ¿no? Entonces, alguna de esas preguntas trato de hacer cuando tengo sospecha de una enfermedad tipo inflamatoria o infecciosa. Entonces, la paciente nos había señalado que hace 5 años, en el transcurso de 5 años previos, había tenido 3 episodios de dengue.
Entonces, 2 hemorrágicos y 1 clásico. Y el último fue hemorrágico, pero fue hemorrágico leve porque estuvo hospitalizado solo un día. Y eso ocurrió hace un mes. Y todo solamente tuvo hemorragia gingival y fiebre alta, por lo que felizmente pues no se complicó. También tuvo, pues, para ser corroborativo, también tuvo las pruebas antigénicas para dengue positivos. Entonces, pues, nos quedaba como opción más probable tener como diagnóstico a la retinitis viral por dengue. Ahora, si uno realmente quisiera corroborar esto a ciencia cierta, tendría que hacer un PCR, ¿no? De humor acuoso. Pero hay algo interesante que quería compartirles, que, bueno, no sospechamos de dengue al inicio porque esta paciente nos dijo que era de Querétaro. Querétaro está a 2.000 metros, o casi 2.500 sobre el nivel del mar. Pero hay un detalle, que la paciente no vive, no sé si ve mi puntero, pero Querétaro está aquí a 2.000 metros, pero la señora venía desde por aquí, que está como a 3 horas de distancia. Y más o menos la zona donde ella venía es conocida como la Huasteca Potosina, que es una zona donde están solamente a 1.000 metros. Y es una zona de mucho calor. Entonces, tanto los datos epidemiológicos, todo eso también nos ayuda a poder razonar con nuestro diagnóstico. Solamente quiero recordar algo importante de que las uveitis virales no siempre van a ser tan agresivas y que muchas veces van a debutar con escotomas o solamente con mioidesopsias. Y que el diagnóstico, pues, inicial es clínico y el PCR es mandatorio, pero no siempre y casi la mayoría de veces el diagnóstico es clínico. Entonces, existe una entidad que se llama retinitis postfiebre, la cual puede ser bacteriana o viral, y pues en este caso, las lesiones que encontramos en el angio-CT podrían ser compatibles con esta disfunción endotelial que se presenta en estos pacientes, que puede ser hasta un mes después de este episodio, porque es una enfermedad ya no necesariamente infecciosa, sino como un compromiso parainfeccioso por una reacción de inmunidad tipo 3, es decir, depósitos de inmunocomplejos con en algunos casos con isquemia capilar, que era lo que vimos en el angio-CT. Entonces, algo rápido, que más o menos hasta el 40% de pacientes con dengue pueden tener afectación ocular y que, por ejemplo, la mayoría de pacientes va a tener dolor retroocular, que es algo característico, y esta paciente sí también nos refirió dolor retroocular en su momento. Visión borrosa y escotomas, que es lo clásico de un paciente con dengue. Ahora, el dengue puede simular muchas enfermedades, puede dar hasta neuropatía óptica, puede dar oclusiones vasculares, pero específicamente en maculopatía por dengue, la prevalencia es 10%, y las presentaciones que hay en la mácula puede ser de un edema macular 76%, hemorragia macular hasta un 69% y foveolitis 28-33%. Pero gracias a la clasificación que hizo Teo en el año 2010, podemos entender de que esto sí es probable en nuestro paciente. En este caso, pensamos que nuestro paciente tuvo una reacción de tipo 3 inflamatorio, de tipo autoinmune, pero en la clasificación de la maculopatía por dengue sería una tipo 1 con un 45% de afectación. ¿Qué quiere decir? Que solo hay una afectación focal o difusa de la mácula, pero sin pérdida de afectación foveal, que esto es muy similar en nuestro caso. Un tipo 2, pues ya más alejado porque generalmente tiene un compromiso cistoide, y un tipo 3 con un caso de foveolitis, que estas foveolitis son las de peor pronóstico porque son subfoveales y pues tienen esta zona de engrosamiento justo en la zona muy cercana a los fotorreceptores. Por eso es que el pronóstico es malo, ¿no? Entonces también ya hay publicaciones que hablan sobre esto y que pues también señalan justamente el mismo hallazgo que hemos tenido del reforzamiento de la decorrelación es decir, de la capilaritis que puede existir a nivel del plexo profundo. También hay manifestaciones como tipo Puzner, cuando la capilaritis o la afectación capilar es más extensa, que pueden dar tipo Puzner, o también que estas enfermedades pueden persistir hasta 6 meses y que también pueden simular también otros casos que también fue diagnóstico diferencial, una neuroretinopatía asociada a dengue o una maculopatía paracentral aguda. Fernando, Por toma razón de un poco. tiempo, sí, justo para señalarles que hasta te puede dar un síndrome de puntos blancos evanescentes y que el tratamiento de esta paciente fue justamente con esteroides, como lo reporta la literatura, y pues esto te puede demorar en desinflamar hasta 3 hasta 6 meses. Y pues esto es lo que sucedió con nuestra paciente, ¿no?
ya hasta los 2 meses, pues ya las lesiones, al menos en el ojo derecho, desaparecieron y esta lesión todavía persistente, como fue hasta los 2 meses, la literatura reporta que puede demorar hasta 6 meses en desaparecer. Eso era lo que quería compartirles, mis estimados amigos. Muchísimas gracias, Fernando. Eh, Bueno, mientras que comienza el siguiente expositor, que es interesante este caso de dengue porque acá cada vez tenemos más dengue, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de inflamatorios, casos inflamatorios, fiebres altas, puede decirles hemorragias, pero vemos que pues hay una gama de hallazgos y que incluso pueden surgir semanas después del cuadro agudo de dengue. Así que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para como en nuestro diagnóstico, ¿no? Y también el tratamiento, que el tratamiento no es corto, sino que hay que hacerlo prolongado con Sí, corticoides. justo dependiendo de la afectación. Si la afectación de la huesa visual es muy severa, sí se recomienda inclusive hasta corticoide vía oral, no a tantas dosis, sino a dosis bajas, ¿no? Y sobre todo, pues los AINES tópicos y corticoide tópico está también reportado como tratamiento. Y sobre todo es desafío porque el paciente viene con una buena agudeza visual y esto se da con un tiempo que hasta la literatura lo reporta hasta 6 meses después, porque esto es un fenómeno inflamatorio y hasta con comportamiento autoinmune por el tiempo posterior a la enfermedad, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, aquí en el chat no tengo ninguna pregunta adicional. Gustavo, ¿estás ahí listo? Sí, doctor, ya estamos listos. Eh, Ya, ¿Cuál es, mientras vas cargando anda cargando por favor tu ya. presentación? Doctor Jorge Fernández Velasco pregunta, ¿cuánto es la dosis de esteroides que le dio a su paciente? Claro, este paciente ¿Qué lo dosis? manejamos en conjunto con UVEA, ¿no? Eso lo presentamos a la doctora Borduin, que es pues una ubióloga bastante reconocida. Entonces, ella nos recomendó usar dosis reducción, ¿no? Le estuvimos dando, por ejemplo, al inicio comenzamos con 20 miligramos diario, por lo menos unas 2 semanas, y luego fuimos reduciendo hasta que lo retiramos, ¿no? Paulatino. Y el corticoide tópico sí lo dejamos todo el mes, pero no a una frecuencia tan seguida, ¿no? Lo dejamos cada 6 horas, y de ahí lo fuimos reduciendo cada 4, perdón, a cada 8, a cada 12, hasta que desaparece, ¿no? En realidad, de acuerdo a Eh, cómo iban manejándose las lesiones, porque iban desapareciendo. Entonces, también por esa razón, también fuimos reduciendo la dosis de los corticoides. no recuerdo bien, pero también he visto en algunos artículos que le han puesto antiangiogénicos, porque la idea es que como hay una especie de vasculitis focal a nivel de las capas internas, aparentemente esto podría condicionar algunos cambios en la estabilidad vascular. No sé si tú revisaste algo, Fernando. Bueno, como antihigiénico como tal, no recuerdo haber leído un artículo de ese, pero sí he visto que lo usaron cuando se complica con neovascularización. Sí, ahí sí. Pero como tal, generalmente, como es un proceso de depósito autoinmune y vasos inflama, más apuestan por los esteroides. Y lo otro es que he visto que las formas que más se han presentado en la literatura, lo digo porque tenía un caso igual, han sido las presentaciones en forma de PAM, ¿no? Sí, 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 sí. Justo, inclusive cuando uno revisa la literatura, empieza a leer esto del PAM o la neuroretinopatía, están asociados a enfermedades virales, pues. Y una de las causas es, inclusive, lo último reportado es infección post vacuna COVID, por ejemplo, que Sí, que es está lo más bastante, frecuente que bastante reportado ahora sí, último. Y justamente ahora bastante con esto PAM, del... post-COVID, sí, así es, por vacuna e incluso por el mismo COVID. Así es, sí. Y justamente por eso es que ya leyendo, empapando más del caso, pues ese era el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico realmente fue clínico con ese paciente. A pesar que usamos la multimodalidad, pero pues en realidad el diagnóstico definitivo fue clínico. Muy bien. Gustavo, estamos listos Sí, doctor. para presentación. No tengo ninguna otra pregunta adicional. Ahí Eh, se ve en pantalla. Listo. El doctor Gustavo Rivera hizo la
residencia de oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología y hizo la subespecialidad de retina in vitro en el Hospital Almenara, con el programa de la Universidad de San Martín. Así que con mucho gusto presentamos a Gustavo en este caso clínico. Muchas gracias, doctor Cruzado. Muchas gracias a todos por su presencia. El caso clínico se trata de un varón de 62 años con antecedentes de presentar hipertensión arterial y de haber sido posoperado de catarata en el ojo derecho. Y él acude refiriendo que 5 días antes había presentado disminución de la agudeza visual de manera brusca en el ojo izquierdo. El ojo derecho presentaba agudeza visual de 20/20, todo lo demás normal, y en el ojo izquierdo sí presentaba una agudeza visual de cuentadedos a 1 metro, con la presión interocular de 12 y una opacidad de cristalino NC4, NO4 por LOX. Y en el fondo de ojo se observaba que había una tumefacción del nervio óptico, también había tortuosidad de los vasos venosos, habían hemorragias a nivel de hemorragias periféricas por fuera de las arcadas y también a nivel peripapilar. Y también destacaba que había un blanqueamiento a nivel central de la retina en toda la zona de la mácula, se observaba una palidez y se observaba que también estaba sobrelevada. Hicimos una tomografía en donde encontramos estos hallazgos, ¿no? Primero hay un engrosamiento difuso de todas las capas de la retina, había quistes interretinianos en las capas nucleares externas, también había líquido subfoveal, subretiniano, y también destacaba mucho un aumento en la reflectividad de las capas internas, ¿no? Había una hiperreflectividad de todas las capas internas de la retina y una línea muy hiperreflectiva justo en el centro, que se conoce como el signo de la membrana limitante media, que esta línea se puede observar en casos de pacientes que han tenido un daño isquémico agudo, ¿no? Por ejemplo, secundarios a una oclusión de arteria central de la retina o una oclusión de una rama retiniana. Aquí también se pueden ver otros cortes, donde se puede ver a mayor detalle esa hiperreflectividad de todas las capas internas de la retina, inclusive se ha perdido un poco la diferenciación entre una capa y las otras. Y este era el ojo derecho al inicio, donde se puede observar la diferencia entre una arquitectura, digamos, normal, con las reflectividades normales de las capas internas, con un aumento en la reflectividad, ¿no? Otra cosa que destacaba era que había algunos pinzamientos a nivel de algunos cruces arteriovenosos, posiblemente producto de una retinopatía hipertensiva, ¿no? En el ojo derecho. Se le hizo una angiografía fluoresceínica donde se evidenció en primer lugar que el llenado arterial comenzaba a los 23 segundos, es decir, había un retraso en el llenado arterial. De igual manera, también el llenado venoso comenzaba a los 28 segundos. Por tal motivo también había un retraso a nivel de los llenados retinianos, tanto arteriales como venosos, y también había una circulación prolongada arteriovenosa. Con estos datos clínicos nosotros hicimos un diagnóstico clínico de una oclusión combinada de vena y arteria central de la retina, ya que esta enfermedad generalmente, este paciente tenía características clínicas, tanto de una oclusión de vena central de la retina, como también características clínicas de una oclusión de arteria central de la retina. Y justamente esta combinación se puede dar, pero han sido reportados pocos casos. También había un edema macular secundario y también había una catarata, ¿no? Entonces le hicimos algunos exámenes de laboratorio en donde los que salieron positivos fueron principalmente el perfil lipídico, el colesterol total estaba aumentado, el HDL estaba disminuido y el LDL estaba también aumentado, ¿no? Que todos estos son signos o marcadores para aterosclerosis, por ejemplo. Todos los demás resultados estaban dentro de los valores normales. También pasó una evaluación cardiológica, donde las arterias carótidas estaban normales y a nivel del corazón solo se encontraba una insuficiencia tricúspide leve. Y luego en el tratamiento enfocamos sobre el edema macular secundario a esta enfermedad y se le comenzó el tratamiento con una inyección intravítrea de Osurdex, de dexametasona intravítrea. En la evolución de un mes pudimos ver ya una disminución en el grosor macular
ya se había absorbido el líquido subfoveal también, pero aún quedaba el aumento de la reflectividad en todas las capas internas de la retina, inclusive ya había algunas placas de mayor hiperreflectividad, digamos, que otras, ¿no? Y todavía persistía esta línea hiperreflectiva a nivel central. En los otros cortes, de igual manera, se veían esas placas hiperreflectivas en todas las capas de la retina, y aquí también todas las capas internas de la retina, ¿no? Y la agudeza visual permanecía en cuentadeos un metro. Se le siguió controlando y en la evolución de 2 meses luego de haberse iniciado el tratamiento con inyección de Surdex, ya veíamos una mejoría con una agudeza visual de 2400. Ya se veía que las capas externas se había vuelto a la normalidad, la membrana limitante externa y la elipsoide estaban normales, pero a nivel de las capas internas todavía había una mayor reflectividad, ¿no? Inclusive ya se había perdido la diferenciación entre capa y capa, ¿no? Estos son los otros cortes. En la evolución de 3 meses, nuestro paciente mejoró la agudeza visual a 20/200 con una agudeza visual mejor corregida a 20/100. Se le realizó una cirugía de catarata y luego de ya los 15 días la agudeza visual había mejorado hasta 20/50 con ojo estenopeico mejoraba a 20/25, ¿no? La presión intraocular se mantenía en valores normales y presentaba lente intraocular transparente. Luego de esto también se le realizó un nuevo control tomográfico, ya esto sería a los 4 meses del inicio de la enfermedad, de haberle colocado también el tratamiento. La agudeza visual mejor corregida a 20/25 y también aquí se podían observar mejor las características de la mácula. Las capas externas de la retina se veían que estaban normales, la membrana limitante externa, la capa elipsoide, pero las capas internas de la retina son las que se encontraban, en primer lugar, adelgazadas, principalmente las capas temporales, pero las capas del borde nasal, algunas estaban atrofiadas inclusive, ¿no? La capa plexiforme externa y la capa nuclear interna estaban muy adelgazadas, inclusive en algunas zonas estaban prácticamente unidas con las capas de células ganglionares también, ¿no? Sin embargo, como le mencioné, la agudeza visual del paciente había mejorado considerablemente a 20/25. En los otros cortes también se veía prácticamente la misma correlación. También había zonas muy adelgazadas de atrofias de capas internas de la retina a nivel inferior y también a nivel superior, ¿no? Hicimos una angiografía ya después de los 4 meses, donde al inicio también se observaba un llenado lento de los vasos arteriales y también de los vasos venosos. Y pudimos ver también en esta angiografía zonas de no perfusión capilar, zonas isquémicas periféricas. En esta zona temporal inferior había zonas isquémicas periféricas y también una angiografía de campo amplio. También se podían ver a nivel superior zonas isquémicas, ¿no? Por tal motivo al paciente se le realizó una fotocoagulación periférica en estas zonas isquémicas. Y este es el resumen. Ese resumen de nuestro paciente, cómo evolucionó durante estos 4 meses de seguimiento, desde el día 1 que se le aplicó en realidad la inyección de Osurdex, hasta el cuarto mes que llegó a una agudeza visual de 20/25, ¿no? Fue una evolución favorable para este paciente. Solo concluir que las oclusiones combinadas, tanto de arteria y de vena, son eventos raros, ¿no? Pueden haber varias combinaciones para este tipo de oclusiones. Sin embargo, la más frecuente es la que haya combinada con arteria central de la retina y vena central de la retina, ¿no? Son eventos raros y generalmente no hay una guía de tratamiento, no hay mayores estudios de esto, sino solo son casos reportados, ¿no? Las características clínicas de esta enfermedad van a ser la combinación de características clínicas de una oclusión de vena central de la retina con las características clínicas de una oclusión de arteria central de la retina. Y en nuestro paciente, y también en algunos pacientes que encontré en la biografía, el tratamiento del edema macular con implante de dexametasona puede producir una recuperación rápida, funcional y también persistente de la agudeza visual. Eso es lo que quería compartir el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Bueno, es interesante, ¿no? También a veces en la parte de la isquemia retinal, a veces se prueba con antiangiogénicos y antes que poner láser,
cuando son focales, ¿no? Entonces, muchas veces no necesitamos de poner láser, pero sí varias veces antiangiogénicos. Sí, la otra cosa es que las oclusiones de arterias y de vena más o menos van por el cuadro de alteraciones metabólicas asociadas. No sé si ustedes encontraron algún diagnóstico que pueda sospechar la causa de este paciente, porque también hay el riesgo del ojo contralateral. No sé si encontraron la probable causa, posible causa de que haya ese tipo de alteraciones simultáneas. Bueno, en este caso lo hemos asociado a sus factores metabólicos de hipertensión arterial que el paciente ya presentaba desde hace 20 años y también a los elevados valores de colesterol que presentaba, ¿no? Estaba elevado, el colesterol está elevado, los factores, los marcadores de aterosclerosis estaban alterados, prácticamente el HDL está disminuido y el LDL estaba también incrementado, ¿no? No presentaba ninguna otra enfermedad también el paciente, se le hizo varios estudios, no presentaban ninguna otra enfermedad, los factores de coagulación estaban completamente bien. Inclusive le buscamos también como a nivel de las carótidas y también había una otra alteración y no presentaba, ¿no? Entonces, solo la subimos a eso, el paciente también ha seguido sus controles, el otro ojo no ha tenido ningún evento, afortunadamente, pero sí se observaba cruces arteriovenosos, ¿no? En el otro ojo se observaba pinzamientos y cruces arteriovenosos que también nos podía indicar que ya ha habido algún factor, por ejemplo, de una retinopatía hipertensiva, ¿no? Que ya puede estar haciendo daño. En los estudios que se han utilizado para edema macular, el uso de corticoides, de implantes de corticoides en promedio son más allá de 2 a 4, 2 al año o cuatro en promedio para controlar la enfermedad. ¿Ustedes cuántas dosis, solamente con una sola dosis, han Han sido, no, controlado? esta evolución ha sido con una dosis, pero de aquí se le ha colocado una más. Todavía estamos en seguimiento, pero ya del cuarto mes se le ha colocado una más, ¿no? Yo creo que ahí vamos a controlarlo y si se mantiene estable, podríamos pasar a un PRN en este caso, ¿no? Pero hasta el momento ya se le colocó al final del cuarto mes, para continuar el tratamiento, sí se le colocó una dosis más de Surdex, ¿no? Ya. Eso me había preguntado Eugenio sobre las dosis y dice también cuánto tiempo de seguimiento tuvo. Por ahora, ¿cuánto tiempo tiene? Ha tenido ya, después de estos 2 meses más, le hemos controlado y se ha mantenido hasta 6 meses tiene de seguimiento, Ah, ¿no? correcto. Se ha mantenido, la Y estabilidad se mantiene. el inserto dice que dura 6 meses, pero tú estás de acuerdo que es 4 meses y ya no da más. Sí, porque ya también varios estudios han reportado que a partir del cuarto mes, inclusive el tercer mes, ya la efectividad comienza a disminuir. Ya el cuarto mes es mejor dar el retratamiento de los Urdex. El doctor Fernando Munaico, al igual que el doctor Arana, ha dicho, pregunta, ¿por qué no se consideró antiangiogénicos como primera línea de tratamiento? Como primera línea de tratamiento. Ujú. Eh, y porque, claro, porque el dexametasona no siempre es accesible para todos, ¿no? Así es. En realidad, a nuestro paciente le ofrecimos los dos. Le ofrecimos los antiangiogénicos y también la inyección de Osurdex, ¿no? Conversando sobre los pros y los contras de cada uno de los tratamientos, Claro. sobre el tiempo de inyección, por ejemplo, de uno que tiene que ser mensual y el otro que se puede hacer cada 4 meses, también conjuntamente se decidió por iniciar este tratamiento. Pero en realidad, los dos tratamientos han podido ser efectivos en este caso, ¿no? No hay muchos estudios sobre oclusiones combinadas para que nos diga si uno es mejor que el otro, como por ejemplo una oclusión de vena central de la retina, que sí Ya. nos apegamos un poco más a los antiangiogénicos. En este caso, conversamos con el paciente y también siempre los contras serían de aplicar homosurdez, sería la presión intraocular y la posibilidad de que haga catarata, ¿no? De todas maneras, a nuestro paciente del inicio también ya le habíamos indicado la posibilidad de la cirugía de catarata porque ya venía también con esa idea de que tenía que operarse su catarata desde antes, ¿no? Ya le habían dicho que tenía una catarata y por ese lado también no hubo un impedimento para poder iniciar este tratamiento, ¿no? Y hemos visto que sí ha sido efectivo, ¿no? El doctor Hugo Luglio me dice, buenas noches, ¿cuál es la explicación de tan buena agudeza visual? Bueno,
buena agudeza visual esperada. Normalmente cuando uno piensa en una doble lesión arteria y vena, sobre todo la arterial, no piensa en visión peor de 20/200, 20/100 o peor, ¿no? ¿Cuál es la explicación de tan buena agudeza visual? Dice que en el OCT él ve capas perifoveales casi sin alteración y no se ve la arteria cilio-retinal que uno pudiera decir, bueno, esta función visual es gracias a que hay una arteria cilio-retinal competente. Sí, bueno, afortunadamente, si el paciente terminó con una buena agudeza visual, eh, se ve al inicio se ve una hiperefectividad de las capas internas muy marcada, que uno piensa que quizá todas las capas internas van a ir a atrofia, pero en nuestro paciente afortunadamente eso fue mejorando y al final sí se ven ciertos grados de atrofia de las capas internas muy llamativas, pero hay otras zonas que sí han vuelto digamos, a conseguir la configuración anatómica normal de las capas internas, ¿no? Ahora, yo creo también que el tratamiento rápido en este paciente pudo haber influido en que haya digamos, una nueva oxigenación de esta retina isquémica, ¿no? El usar los Urdex, yo estaba buscando un poco la literatura también, y se conoce que los Urdex tienen una rápida, digamos, recuperación del edema macular, ¿no? Y al haber habido una rápida recuperación del edema macular, también eso ha podido haber hecho que haya una más rápida reperfusión de esas zonas isquémicas de la retina, ¿no? Y por ahí yo lo asocio a que sí, en este caso, hubo una respuesta favorable, ¿no? Y por el lado arterial, ¿qué pensaría? Porque este por el lado venoso, ¿no? Claro. Es que generalmente digamos, estas oclusiones combinadas, lo que se ha visto es que digamos, la base inicial, el origen, es la oclusión de venas central de la retina. Y secundariamente puede haber la oclusión de arterias central de la retina. Es decir, si nosotros tratamos rápidamente este cuadro, eh, podría mejorar también la irrigación sanguínea de la arteria central de la retina, ¿no? Inclusive algunas hipótesis nos dicen que es un bloqueo hemodinámico lo que se da de la oclusión de la arteria central de la retina. Por el aumento de la presión a nivel venoso, hay un bloqueo hemodinámico de la circulación arterial y eso conlleva a esa isquemia que hemos visto, ¿no? Entonces, un rápido tratamiento, un rápido disminución del edema, también podría mejorar la circulación arterial. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta más? Ha sido un caso muy interesante porque todavía es bastante cuestionable a veces la, las explicaciones fisiopatológicas porque de ese tipo de complejidad de patología. Doctor, ¿alguna otra pregunta? No, yo creo que en vías de ganas de escuchar también al siguiente expositor que nos está Sí, esperando hace un rato. muy Podríamos bien, pasar y escucharlo. muy bien. Muy bien, vamos a continuación. Vamos, no sé si es que está presente. A ver, vamos a ver dónde estoy. Acá. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra actividad. Eh, estamos llamando al señor Michael Cardamone. Perfecto. Doctor Arana, usted hace la presentación, por favor. Perfecto. Bueno, tenemos pues Muy, el gusto ahora de tener con nosotros al señor Michael Cardamoni, que es el desarrollador internacional de la unidad de negocios de Vitro Retina y tuvo mucho que ver con el desarrollo del Constellation y también nos va a hablar sobre las cuchillas nuevas y sus beneficios. Es de nacionalidad australiano y vive pues en Fort Worth, Estados Unidos, con mucha experiencia, más de 30 años trabajando en Alcon y en este momento es el gerente, el head de Vitro Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Mr. Michael Cardamoni, y gustosos de escucharlo. Adelante. Ah, por el interno me comunicaré.
Pregunta si se le puede escuchar. Sí. Pequeño problema técnico. Es más fácil manejar el Constellation que estos aparatos. Bien. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Yes, please. Bien. Quiero empezar con esta diapositiva en negro, pero esta es de mi práctica. Yo no sé si ustedes recuerdan el 2008 cuando lanzamos el Constellation. Y esta diapositiva es muy especial para mí porque fue diseñada por el profesor Kurt Packard. Nosotros habíamos invertido mucho en entonces aquí con esta campaña para Constellation. Entonces la idea era tomar un fin de semana y crear algo por esto, y esto es lo que creó. Entonces, si pensamos en el 2008, entonces estas son las cosas que podíamos poner en el PowerPoint. Y yo sé que muchos de ustedes saben que desafortunadamente el doctor falleció en el septiembre y siempre lo recordaremos como un gran educador, Kirk Packer, y dedico esta presentación a la memoria de Kirk. Entonces, han pasado 15 años desde el 2008. Entonces, aquí tenemos esto. Y aquí a lo largo de los años el Constellation ha evolucionado en muchas formas diferentes, software, hardware, consumibles y tecnología. Entonces, estos son algunos de los cambios que hemos hecho a lo largo de todos estos 15 años. Entonces, si usábamos el Constellation 15 años atrás, entonces es muy diferente de lo que tenemos ahora. Yo quisiera pensar en el Constellation como con diversas características. Aquí tenemos estos módulos y algunas de las características únicas que han surgido con el tiempo y con esta tecnología. Y por cierto, aparte de estos 15 años, muchos de nuestros competidores han querido copiarnos, si se quiere. Pero en esta siguiente diapositiva, aquí la parte roja es aquella que no han podido imitar, entonces hay cambios significativos donde todavía consideramos que es la mejor consola en todo esto. Y tenemos acá una breve historia de la consola antes de ir al sonde. Yo creo que es importante que nosotros vayamos un poco hacia algo de la parte básica. Y esta es la parte principal de esta charla. Entonces, el control de siglas. El control de los ciclos. Hay un porcentaje de tiempos de apertura en los cuales con estas líneas neumáticas, y si tenemos este resorte acá, nos permite crear tres presiones diferentes. Una es core, la otra es core, nuclear 50-50 y la otra es share, compartir literalmente. Entonces aquí en el core es básicamente aquí esto tiene una suerte de sesgo. Se cierra, luego se abre y se mantiene cerrada por un pequeño tiempo y luego se cierra. Y llamamos esto abierto por periodos. Luego tenemos el shave, y aquí ocurre lo opuesto, se cierra y se mantiene cerrado antes de abrirse otra vez. Y en esta imagen se abre al mismo tiempo, pero se cierra en momentos diferentes o en tiempos diferentes. Se cierra 50-50, es una mezcla de ambas condiciones, en donde no se mantiene más abierto o más cerrado en periodos igualmente distribuidos de tiempo. Entonces, si nosotros vamos a los días Icarus, ¿no? O al nivel de nuestros competidores, ellos todavía usan resortes para abrir este puerto. Tanto más rápido cortamos, entonces, tanto más variable se comporta este resorte, porque el resorte tendría que ser cada vez más fuerte para poder retornar a la apertura total del puerto antes de una nueva ocasión de cierre. Y vemos acá, entonces, aquí en el Accuracy, tenemos un 28% del ciclo de trabajo, más tiempo
cerrado, y utilizando esto entonces tendríamos una ventaja, pero en diámetros más pequeños entonces se transforma en otra situación. Y con este sonda dual neumática, entonces podemos controlar el tiempo de cierre, y aquí están los tres puntos de corte, azul, púrpura y verde, y podemos ver entonces que aun cuando cortamos un par de veces más rápido, estamos en capacidad de dar un aumento en cada ciclo bastante significativo, más de 22%. Ahora, tenemos acá estas tablas de cambio, si es que enlentecemos aquí este resorte, y aquí tenemos diversos ejemplos, entonces claramente allí tenemos una diferencia en cada una de estas tablas o puntos de corte. Y nuevamente aquí les estoy mostrando gráficamente el aspecto que esto tendría. Y aquí tenemos algunos vitros mostrando aquí estas. Entonces, sigamos acá y hablemos un poco de cómo ir cada vez más rápido. ¿Es esto necesario realmente? Y yo todavía recuerdo a muchos doctores diciéndome, no necesito ir más rápido. Y luego se pone énfasis en el hecho en que tanto más rápido vamos, entonces tendríamos problemas con el resorte, y tanto más lenta sería la vitrectomía. Pero sin embargo, con esta herramienta traumática, este no es el caso, ya no es, deja de ser el caso, especialmente si es que manejamos esto apropiadamente. Esto es la fotografía in vitro, tal como se hacía antiguamente, para mostrar estas fuerzas de tracción potencial y que permiten el corte a velocidades grandes. Entonces podemos ver que la tracción se reduce yendo cada vez más rápido. Y yo quiero mostrarles, este es un video corto con uno de muchos videos que aparecen demostrando entonces cuál es el aspecto de la vitrectomía desde el interior del ojo, con las ondas y con las cánulas. Dinámica de la vitro durante esta preparación, este movimiento sería mínimo. Entonces vemos acá el vitro que se mueve, se debiera mover lentamente. Hay un estudio que muestra este movimiento que puede ser hasta el triple. La tracción translacional y la tracción amplificada. Entonces, aquí en esta vista, con esta sonda de 75 o 7500 cortes, es elástica, hace presión sobre el puerto, entonces se corta el vitrio y luego se retira. Y vemos las fibras y la energía cercana a otra porción del ojo. El traslado de la tracción se ve aquí en estas fibras del vitro, trasladando la tracción al extremo opuesto y demostrándose aquí lo mismo. Dependiendo de la masa y forma, el movimiento del vitro puede también ser amplificado. Entonces aquí con esta conservación de energía, entonces tenemos acá esta transformación mostrando esta mayor preservación de energía. Aquí tenemos esta energía preservada que da un efecto de látigo que afecta aquí. Aquí se aplica la energía a un extremo de la masa en el mango. Y aquí hacia la periferia, el vitro se comportaría como una suerte de resorte. Entonces, una vez que se corte el vitro, se retira antes que el puerto de la sonda tenga acción otra vez. Entonces, sigamos. Otro estudio en el cual estuvo involucrado Kirk fue evaluando básicamente la influencia y mirando la velocidad, cómo la velocidad cambia conforme usted está cada vez más cerca del puerto. Entonces tenemos acá una suerte de recipiente que baja aquí cerca del vitro, y por cierto la velocidad del vitro. Y esto lleva a una menor aceleración. Entonces también se encontró
que la amplificación del bullwhip aumentaba la tasa de corte, diámetros más pequeños y el acortamiento de estas fibras del vitrio se daba conforme más del vitrio era retirado. Y nosotros sabemos que hay menos tracción, eso ha sido bien demostrado y bien reportado. Pequeñas porciones de vitrio también llevan a una reducción en la tracción pulsátil. Hay un corte más rápido, esto está bien, y lleva a una mayor tensión de corte, y eso es lo que corta el vitrio, literalmente. Hay una mejora paradójica en el flujo. Vemos estas pequeñas porciones que llevan a una reducción a la resistencia al flujo. Entonces, hay estas tasas de flujo aumentadas con esta mayor cobertura. Y obviamente mencionar el hecho que nos hacemos más precisos en el control del fluido. Entonces, aquí estamos con el 5000. Este es el de 7500. Entonces, algunos conocen esta sonda. Esta es una sonda que inicialmente generaba burbujas que terminaban en el ojo, pero esto se mejoró con el tiempo. Y ahora lo que yo creo que se tiene en Perú es la de 10.000, que es uno de los mejores ejemplos. Pero ahora podemos dar estos 10.000 cortes, pero podemos hacerlo mejorando el ciclo de trabajo, hasta y esto con un calibre de 27. Y si nosotros miramos antiguamente con los cortes Acro 28%, ahora tenemos un aumento de 34% en el ciclo de trabajo. Entonces, veamos aquí el tamaño. Entonces, ¿el tamaño realmente interesa? Bueno, espero que todos entiendan que es así. ¿Y por qué? Miremos acá entonces estos tamaños grandes de las cosas. 20.927, más o menos la mitad, 0.42. En la esfera de influencia, al tener acuñamos esta expresión y la publicamos, y quiero ilustrar un ejemplo aquí donde se determina bastante bien cómo lo que significa esto y darles no solamente acceso en los planos, sino también más control. Entonces lo que tenemos acá, aquí tenemos dos videos de estos lollipops, estos caramelos de dulce de colores. Aquí en el lado izquierdo, aquí tenemos, la idea es tomar uno y la idea es ser precisos. Entonces, no era tan preciso. Y aquí tenemos esta herramienta que nos permite una amplitud más pequeña. Entonces, fue bastante más preciso. Estamos todos de acuerdo, creo. Entonces, quiero aquí mostrarles estos últimos videos mostrando entonces la esfera de influencia. La dinámica del vitrio y la esfera de influencia. Aquí tenemos tres ondas de diferentes calibres. Entonces, tenemos 23, 25, 27. Y al disminuir el tamaño de las ondas, entonces el flujo va a ser menor. Y nos permite entonces esta esfera de influencia. Aquí con la sonda 23, entonces tenemos una esfera de influencia mayor, es bastante más grande. En contraste, la 27, con una esfera de influencia menor, nos permite trabajar con mayor seguridad. La tasa de corte se relaciona con la esfera de influencia. Entonces, con el 2500 tenemos una amplia llegada al vitrio, mientras que con los 7500 ya tenemos un campo más limitado. Entonces, estos son ejemplos que nos muestran el poder de irse más pequeño y dando aquí este control y esta precisión. Bien. Entonces, pasemos aquí al bevel y cómo hacer con esta sonda de 10.000. Entonces, aquí con este bisel nos da mayor posibilidad de calzar con el diámetro que usamos en la retina, y eso es lo que piensan las personas, pero yo quiero mostrarles también otras características.
acerca de este bisel y que quizás ustedes no se dan cuenta y que también tienen que ver con el fluido. Entonces se encontró que hubo un aumento en el flujo del vitrio yendo hacia el bisel conjuntamente con los cortes. Estos serían unos cortes más pequeños y esto es lo que le vamos a mostrar. Cuando nosotros miramos nuestra capacidad de tratar de ver y lograr este flujo laminar dentro de esta sonda, entonces aquí tenemos la velocidad y qué sucede con el flujo dentro de la sonda, con esta sonda plana. Entonces tenemos una suerte de turbulencia cerca al extremo y tenemos tanto más corto es, tenemos menor velocidad y aquí tenemos estas tasas de flujo disminuidas. Entonces, ¿cómo se ve en cambio con un bisel? Entonces vemos acá que se logra un flujo casi laminar. Esto está por evaluarse y veamos en el vitrio. Y estamos de acuerdo en que tiene mejor aspecto. Entonces, con estas partículas más pequeñas se reduce entonces la resistencia al flujo y también nosotros vemos lo que consideramos el nivel del flujo con este bisel y esto se mantiene dentro de estos parámetros. Y aquí para comparar con esta tasas con calibre 23, entonces podemos ver aquí el 25 que supera el 23 en cuanto a obtención de resultados. Y si miramos el 27 contra el 25, entonces es casi la misma tasa de flujo que el 25. Entonces aquí no es ninguna sorpresa que estas fuerzas de tracción máxima en las máximas tasas de corte reducen pues la posibilidad de complicaciones. Ahora llegamos finalmente a la parte principal, el hyperorbit. Yo creo que es importante referirse a esto acerca del pasado antes de referirnos a esto, ya que este es un nuevo paradigma por diversas razones y quiero ilustrar esto en esta charla. Entonces, todos conocen aquí el hyperorbit, el puerto que nunca se cierra, se mantiene abierto todo el tiempo. Tenemos una hoja que se moviliza justo en esta estructura. Y debido a esto, las sondas tienen ciertos beneficios aquí en cuanto a la turbulencia que ocurre con estas. Entonces, podemos ver acá la amplitud. Entonces, se ve toda esta comparación que puede llegar a tantos niveles de corte. Y aquí tenemos esta configuración que es cada vez más pequeña. Esta animación muestra básicamente el nivel del flujo en el lado izquierdo. Cuando está a 90 grados, vemos acá cómo van hacia adentro y hacia afuera, mientras que con el otro se mantienen aspirados hacia el cartucho. Y estas son las tasas de flujo que muestran aquí, esta de calibre 25 con las diferentes formas de corte, 7.500, 10.000 y 20.000. Y 20.000 es significativamente mayor que cualquier otro calibre que se haya utilizado. Aquí tenemos la misma comparación, pero mirando aquí con el calibre 27, y entonces vemos esta mejora continua conforme avanzamos. Y esto es mostrando algunos de los beneficios del bisel y la distancia la diferencia entre 27 y 25 en cuanto a calibres. Aquí en esta gráfica yo quisiera mostrar básicamente el Hyperbit 25-27 en comparación con los de 23. Entonces, miramos acá con 5.000 cortes en relación con el de 27 y muchos más cortes y supera ampliamente pues las versiones anteriores. Entonces, yo creo que ustedes en Perú han tenido la oportunidad de probar el
Hyperorbit o van a probarlo, entonces lo que ustedes van a saber es que si tenemos aquí en este calibre 25, tenemos 150 de vacío y con 27, 200. Y la razón para ello es que nosotros sabemos que tenemos mucho más flujo con estas sondas y lo que tenemos que hacer es tenerlo aquí en estas recuerdos de la retina. Entonces, yo quiero que ustedes comiencen con lo que, con estas formas bastante considerables. Ponemos una cánula aquí y si tenemos estas retinas móviles, 200, 100, 150, entonces vamos a tener esta variación. Entonces, sigamos y desarrollemos esto. Con 27 y 200 será suficiente para inducir PVD, probablemente no. Va a ser demasiado para cortar los pliegues del ILM con 27. Será demasiado. Es demasiado para una retina desprendida, absolutamente es demasiado. ¿Es muy bajo para una vitrectomía del núcleo? No, no lo es, pero con el tiempo, conforme se acostumbren a esta tecnología, probablemente ustedes van a habituarse mejor. Este 20.000 cortes por minuto es demasiado para una vitrectomía del núcleo en 27 de calibre. Entonces, mirando esto en Hyperorbit y vemos cómo se abre y se cierra y si lo hacemos más lento para reducir el flujo, no vamos a tener estos mayores aumentos. Y lo que tenemos acá es este tipo de variación. Aquí este ciclo de trabajo se mantiene par, es el 100% a lo largo de todo el espectro, entonces no hay necesidad de reducir la tasa de corte si es que usted está buscando velocidad, entonces más bien puede enlentecer el vitro será, este orificio en el vitro será más grande, la resistencia al fuego será menor. Entonces esta es la gran diferencia que nosotros encontramos aquí con esta hoja doble contra una hoja simple. Entonces esta es una situación. Entonces, una vitrectomía en 200 e inducir una PVD y esto no es suficiente. Entonces, aquí justo tenemos esta forma de trabajarlo o podemos crear un núcleo separado para el modo de la vitrectomía y un modo PVD separado. Idealmente, lo que me encantaría hacer es tener estos diferentes puntos de inicio, cortando, apagando y prendiendo, pero no podemos hacerlo en el momento actual. Entonces, la mejor opción probablemente es moverlo manualmente o crear acá nuevos pasos. Entonces, este modo Core Bit, modo PVD, y luego pensando en estas retinas móviles o desprendidas, 200 podría ser mucho para el 27, entonces 150 sería mucho para el 25. Empezamos con 50 y con 50 encontramos que por momentos es demasiado. Algunos cirujanos utilizan menos de 50 y algunos utilizan cero y solamente se basan en la presión inducible para poder lograr llevar el material hacia el puerto. Entonces miramos otra vez, aquí tenemos este ejemplo con cero y les voy a mostrar acá un ejemplo in vitro. Noten ustedes aquí en el superior el vacuum es cero y miren aquí el borde superior izquierdo, la presión es 25 y vemos esta tasa de flujo, cómo cambia esto constantemente el flujo y se está moviendo hacia el puerto. Entonces, quiero hacer que esto vaya más rápido, podemos aumentar la presión y si queremos ir lento, reducimos la presión de infusión. Entonces, lo que se puede ver acá es que el cero vacuum funciona y funciona bien. Entonces, les estoy dando opciones y quizás ustedes quieran considerar un tercer paso en esta retina móvil y se necesitaría entonces aquí trabajar con otros parámetros, o sea, 0,50, entonces se considera pasos quirúrgicos o pasos en el procedimiento o podemos ir de vuelta a 3D.
y utilizar esta 3D, una forma única en su género, este modo de vitrectomía en 3D. Entonces, en 3D, el bisel se divide en dos partes, un 10% para la primera parte y básicamente usted va desde cero hasta cualquiera que sea el tope y así puede llegar hasta 200. Y luego, en la segunda parte, llegamos a un vacío de 200 y tenemos un error acá en esta diapositiva. En este 3D muestra 10.000 como la tasa final de corte. Debe ser 20.000. Pido disculpas por eso. Si lo dejamos en 20.000, no cambiamos la velocidad de corte y no hay más complicaciones. Ahora, yo no creo que donde se necesita el control lineal y esto es con niveles de vacío más bajos y esto sería suficiente. Entonces, lo que le sugiero es cambiar aquí estos parámetros a 90%. Entonces, con este 90% del pedal, esto va de 0 a 200 y el último 10% es lo que permite el modo PVD. Y con esto, mis amigos, este es el final de la presentación. No sé si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias por su atención. Um, thank, thank you very much, Michael. Muchas gracias, Michael. Sí. Fue muy interesante escuchar acerca de este nuevo Hyperbit, este cortador. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Es un cortador dual con una acción neumática. Y después de eso, ¿qué vamos a tener? ¿Nuevo tipo de energía o qué más? Bien, yo creo que todo el mundo sabe que se ha tratado de perfeccionar el ultrasonido, la sonda de vitrectomía con ultrasonido, pero han pasado muchos años en el desarrollo y todavía no es lo suficientemente perfecta como para reemplazar esta sonda de vitrectomía. Y no es ningún secreto que todavía estamos trabajando en tecnologías para ir más rápido con este tipo de sondas. Entonces, no puedo hablar acerca de más avances. Entonces, ahora esto representa la mejor manera de trabajar con el vitrio en este momento. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta. ¿Necesita cambiar el software en Constellation para hacer otro tipo de trabajo? Todos en el mundo tienen el software gratis y le permite este corte de 20.000. Todo el mundo tiene acceso. Entonces la respuesta en corto es no. Ya está disponible el 20.000 para Sudamérica y específicamente para Perú. Para hoy día ya Perú lo tiene. Ya lo tiene ahorita. Podemos solicitarlo hoy día. Pero mi sugerencia sería que ustedes deben tener al representante de Halcón que tiene que ayudarles en esto y asegurarse que sean buenos amigos de la gente de Halcón. Llamen a su representante local de Halcón para ver la forma de probarlo y programar esto y asegurarse que las cosas se hacen bien. Yes,
a very different kind of doing the Es vitrectomy with una this forma muy new diferente de cutter. hacer la Yes. vitrectomía con este cortador, Absolutely. absolutamente sí. Mhm. Ustedes les va You're a gonna love encantar, it. se los prometo. I promise. Yeah, sure. ¿Alguna otra pregunta del grupo? Doctor, no tengo ninguna otra pregunta por ahora aquí en el sistema. Bien, Michael, Well, Michael, muchas gracias por su thank you very much. conferencia. Apreciamos su We tiempo appreciate y su your charla. talking, and well, we will see you tomorrow. I expect Creo que to talk mañana nos vemos more para about hablar más this. de esto. Excelente. All right. Espero Excellent. esto. Look forward to it. Muchas Take care, gracias, everybody. muchas Thank you for gracias your por su time. tiempo y su Okay, atención. thank you very much. Bueno, amigos, lo dejamos a David cerrando la charla de hoy día. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación, sobre todo a los expositores, y esperemos encontrarnos en la siguiente sesión que va a ser del mes de noviembre, como siempre, los jueves de la última semana, ¿verdad? Tercera, ya me acuerdo Sí. ya tanto. Así es, y De va la a última ser semana del mes. interesante. Sí, David, volvemos a adelantar el tema, que va a ser lo mejor Claro. de Euretina y lo mejor de la Academia Americana de Oftalmología en Retina. Así es. Así que para todos, esperemos que puedan acompañarnos y muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias y que tengan buenas noches.